Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la unidad 6 en la cual estamos hablando sobre los reinos cristianos de la península ibérica. En este vídeo vamos a tratar un aspecto fundamental dentro de la configuración de estos reinos cristianos y es el proceso de reconquista y de repoblación. Dos conceptos que vamos a entender un poco más en este vídeo. Y bueno, vamos a ver sus diferentes etapas. En el caso de la reconquista vamos a ver tres etapas diferentes y en el caso de la repoblación dos etapas diferenciadas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. En primer lugar, lo que os tengo que decir es que, bueno, el nombre de reconquista pues viene básicamente de una situación de avance, de expansión de los reinos cristianos. Este avance se produce a partir del siglo IX por parte de los reinos cristianos que hemos visto con anterioridad, ¿vale? Los reinos en la corona de Castilla, la corona de Aragón y también el reino de Portugal van a iniciar un proceso de expansión hacia el sur de la península ibérica a costa de los territorios de Al-Ándalus. A este proceso se le llama reconquista. ¿Por qué se le llama reconquista? Bueno, pues porque básicamente estos reinos cristianos consideraban que los musulmanes les habían arrebatado el territorio que legítimamente eran suyo. Es decir, estos reinos cristianos se consideraban herederos de los visigodos. Y es por eso que este proceso lo llamaron reconquista. Reconquistar aquellos territorios que habían sido conquistados por los musulmanes y que antes pertenecían al reino de los visigodos, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez el hecho de tener claro el concepto de reconquista, vamos a ver las diferentes fases de esta reconquista. La reconquista tuvo lugar en tres momentos, ¿vale? Se dio en tres etapas. La primera, hablaríamos del avance hasta el Duero, tal y como podemos ver en este mapa que tenéis aquí a la derecha. Bueno, pues aquí podéis ver en una tonalidad rosa más claro, podéis ver bueno, pues todos los territorios que fueron reconquistándose hasta llegar al río Duero, tal y como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? El río Duero desemboca en la ciudad de Oporto y bueno, pues sería la frontera natural hasta la cual se llegaría en esa primera fase. En una segunda fase, este proceso de reconquista avanzaría más hacia el sur y conquistaría pues el Valle del Tajo, ¿vale? Que lo tendríamos por aquí, y también el Valle del Ebro, ¿vale? Y en una última fase, este proceso de reconquista se desarrollaría en el Valle del Guadalquivir, ¿de acuerdo?, en la zona de Levante y también en las Islas Baleares. Vamos a ver ahora cada uno de estas etapas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la primera, el avance hasta el río Duero. La primera fase se desarrolló entre los siglos IX y X, ¿vale? Y como ya os he dicho, la frontera natural de esta primera fase sería el río Duero. Esta zona en aquella época era una zona prácticamente desértica, ¿vale? Y bueno, pues a los musulmanes no les interesaba mucho esta zona, ¿de acuerdo? De hecho, era una zona que la consideraban fronteriza y no había mucha población en estos lugares. Por lo tanto, pues esa primera fase de la reconquista fue relativamente fácil. De hecho, no tuvo un carácter militar, sino que más bien fue llevada a cabo por campesinos que lo que hicieron fue colonizar esas tierras formando pequeñas aldeas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo fácil, ¿no? Vamos viendo que esa primera fase, de hecho, ni el propio ejército interviene. Solamente son los campesinos que se van asentando en esta zona que estaba desértica y van formando esas primeras aldeas cristianas. Vamos con la segunda fase. En esta segunda fase sí que los cristianos se van a encontrar un poco más de resistencia, coyuntura, van a aprovechar la situación de debilidad del califato de Córdoba. En el año 1031, el califato de Córdoba, tal y como hemos visto en los temas anteriores, bueno, pues el califato se desintegra y se pasa a una nueva etapa en la cual se conoce como las taifas. Las taifas, os recuerdo que eran reinos independientes y bueno, pues la circunstancia que caracterizó esta etapa es que estas taifas en muchas ocasiones estaban enfrentadas las unas con las otras, ¿vale? Y bueno, pues esta situación de debilidad, por lo tanto, es aprovechada por los cristianos del norte y lo que hicieron fue, pues básicamente, consolidar su presencia en el río Duero. La etapa anterior, ya hemos dicho esa etapa de asentamiento de los campesinos, bueno, pues en este momento
consolidan su presencia en el río Duero, pero además siguen su expansión hacia el sur, ¿vale? Como ya os he dicho, esta segunda fase, los cristianos llegarían al Valle del Tajo y al Valle del Ebro, ¿de acuerdo? Una circunstancia que se dio en esta etapa es que las taifas tenían que pagar lo que se conoce como parias. Esas parias eran pagadas a los reyes cristianos para, digamos, para obtener un beneficio. En este caso era obtener la posibilidad de que no les atacaran, ¿vale? Las taifas eran conocedoras de su situación de debilidad frente a los cristianos y decidieron pagarles para evitar sus ataques, ¿de acuerdo? Es decir, era una especie de impuesto, era una cantidad de dinero que tenían que pagar estas taifas a los reyes cristianos a condición de que no les atacaran, ¿vale? Bueno, entre esta etapa se desarrollaría entre los siglos XI y XII y bueno, pues podemos ver que diferentes territorios van aumentando sus expansiones, ¿vale? En este caso, Portugal y Castilla van a cruzar el río Tajo y van a establecer su frontera en Sierra Morena. En el caso de Aragón, vamos a ver cómo van a conquistar ciudades como por ejemplo Zaragoza y Teruel, es decir, se va a avanzar mucho más hacia el sur. Y en el caso de Cataluña, vamos a ver que se va a extender hasta la ciudad de Tortosa, ¿vale? Que está en la desembocadura del río Ebro. Los reyes cristianos van a proceder a conquistar el valle del Guadalquivir, el Levante y las Islas Baleares. ¿En qué contexto se produce esta tercera etapa de reconquista? Bueno, pues como ya os he dicho, tras la llegada de esas etapas, esa etapa de taifas, ¿vale? Tras la disolución del Califato de Córdoba en el año 1031, bueno, pues esto produce que las taifas tengan que pedir ayuda, ¿de acuerdo? Llega un momento que tienen que pedir ayuda a un pueblo del norte de África que se llaman los almorávides, ¿vale? Los almorávides entrarán en la península ibérica, establecerán una situación de orden, ¿vale? Se enfrentarán a los cristianos y volverán a las fronteras que tenían anteriormente. Sin embargo, los almorávides eran muy ortodoxos a nivel religioso y, bueno, pues no funcionó bien, no cayeron bien entre la población andalusí. Por lo tanto, abandonaron el territorio y este territorio, el califato de Al-Ándalus, se volvió a separar en otra etapa que se llama las segundas taifas, ¿vale? Como ya hemos dicho en la etapa anterior, esto supuso una etapa de debilidad. Por lo tanto, se vieron obligados nuevamente las taifas andalusíes a llamar, en este caso, a otro pueblo del norte de África que se llamaban los almohades. Los almohades van a llegar a la península ibérica y, bueno, pues los cristianos se ven en la necesidad de tener que unir todos sus ejércitos para poder enfrentarse de manera, bueno, pues todos a una ante estos musulmanes, ¿vale? Ante estos almohades. Esto lo llevan a cabo en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212 y, bueno, pues tras esa batalla vamos a ver cómo los reinos cristianos van a aumentar esas conquistas, ¿vale? En el caso de Portugal, vamos a ver que se va a extender por el sur del actual país de Portugal, en el caso del Algarve, que se encuentra en el sur del país. En el caso de Castilla, vamos a ver cómo se va a proceder a la conquista de Andalucía y también de Murcia. Y en el caso de la corona de Aragón, vamos a ver cómo esta corona se va a expandir por el sur bueno, pues de la actual Comunidad Valenciana, por la zona de Levante y también por las Baleares, ¿de acuerdo? Bueno, en este mapa podréis ver las diferentes conquistas. La primera etapa se correspondería, como ya os he dicho, en esta zona más pálida, de menor intensidad, este rosa menos intenso. La segunda etapa, en la cual se llegaría al Valle del Tajo y al Valle del Ebro, pues la tendríamos con esta intensidad un poco más acentuada. Y finalmente, la última etapa, podemos ver cómo, por ejemplo, Portugal pues, conquista el sur de su territorio. Pasamos ahora a hablar sobre el proceso de repoblación. Una vez que el territorio ha sido conquistado a nivel militar, es necesario iniciar un proceso de repoblación, ¿vale? Es decir, es necesario que la gente vaya a poblar estos lugares que se han conquistado, ya que los cristianos necesitaban consolidar estas conquistas y obviamente también obtener beneficios económicos, ¿vale? Que la gente trabajara y que explotara las tierras que habían conquistado.
Bueno, pues para ello vamos a detectar dos etapas, ¿vale? La primera etapa se va a desarrollar hasta el siglo XI y se va a caracterizar por empezar a repoblar la zona entre el Duero y el Tajo, y también parte del Ebro. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues básicamente lo que hicieron fue organizar el territorio por circunscripciones. ¿Qué significa esto? Bueno, es un territorio y, bueno, en ese territorio la ciudad más importante, la villa, ejercía como una especie de capital. Y alrededor de esta villa, dentro de esa misma circunscripción, vamos a encontrar una serie de aldeas que dependen de esta villa. En este dibujo que os he puesto aquí a la derecha podéis ver un poco pues, esa representación de lo que sería una circunscripción, ¿vale? Podemos ver esta circunferencia de color verde que representa ese territorio. La villa está representada con este pentágono de color negro y las aldeas que dependen de la villa están representadas en este color triangular, estos triángulos de color rojo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues los reyes lo que hicieron fue otorgar cartas pueblas o fueros. Estos lo que hacían era básicamente dar privilegios, facilidades, tierras a los campesinos para generar un efecto llamada, ¿vale? Es decir, dar muchas facilidades a quien quisiera establecerse en estas zonas recientemente conquistadas. Bueno, y esto lo consiguieron y en esta primera fase los que llegaron a estas zonas recientemente conquistadas fueron los campesinos que obtuvieron la libertad y que pudieron cultivar estos territorios que habían sido conquistados, ¿vale? Después nos encontramos una segunda etapa que se conoce como la repoblación de los señores. A ver si podemos pasar. Bueno, pues esta se va a producir desde el siglo XI y, bueno, pues se repoblaron los territorios, por ejemplo, de La Mancha, de Extremadura, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía. Estos territorios eran muy extensos y muy poco poblados. Por lo tanto, aquí no funcionó muy bien lo del tema de las cartas pueblas o los fueros, y lo que hicieron fue conceder estas tierras, los reyes cristianos concedieron estas tierras conquistadas a los nobles, a la iglesia y a las órdenes religiosas, ¿vale? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues entregaron latifundios. Un latifundio es una extensión de territorio muy grande y, bueno, pues básicamente se caracteriza porque se dedica principalmente a la agricultura, ¿vale? En este tipo de repoblación, a diferencia del anterior, en lugar de encontrarnos a campesinos libres, vamos a encontrarnos que quienes trabajan la tierra en este momento son los siervos, que, como recuerdo y como vimos en la sociedad feudal, el siervo se caracteriza por estar completamente sometido a la autoridad del señor feudal. En este caso, o bien un noble, o bien un cargo eclesiástico, o bien una orden militar. Órdenes militares han habido bastantes en la península ibérica, pero por ejemplo destaca la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara y la Orden de Montesa, ¿de acuerdo? Bueno, pues para acabar este vídeo, siempre etapas también de repoblación. En la primera parte podéis ver, en este color rosa y este color amarillo representan esa primera fase en la cual a través de esas cartas pueblas o esos fueros se fue repoblando el norte, la mitad norte de la península ibérica, ¿vale? Y bueno, pues que obviamente fue protagonizado por campesinos libres que acuden con esas ventajas de poder cultivar tierra y hacerlo de manera libre, ¿vale? Sin ningún tipo de carga fiscal y sin ningún tipo de sometimiento a un señor feudal. Y en la zona verde podemos ver pues, esa segunda fase de repoblación que se caracterizó, tal y como podemos ver aquí, repoblaciones señoriales. Se caracterizó por conceder, porque el rey concedía estos territorios a un noble, a una orden militar o a la iglesia, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido y nos vemos en clase. Un saludo.